Mensajes de esperanza. Muy bien, mis hermanos, buenas noches. Ahora vamos a abrir nuevamente la palabra de Dios, pero vamos a orar primero. Padre querido, Señor, muchas gracias porque estamos vivos y porque tenemos la oportunidad de oír la predicación de tu palabra. Muévete, soberano, todopoderoso, en la persona de tu Espíritu Santo. Prepara el corazón, la mente de cada hijo tuyo, de cada hija, de manera que esta noche tu palabra, cayendo en tierra buena, produzca frutos para vida eterna. Bendice, Señor, a cada una de las personas que está aquí y a las miles de personas que a través de la radio, a través de las redes, en este momento también están recibiendo tu palabra. A veces una persona sola en un hospital o viajando mientras en la carretera dirige su vehículo, está escuchando el mensaje y tú estás a su lado hablando con tu voz suave, dulce, tocando el corazón de esas personas. Todos queremos oír tu voz, todos tenemos hambre y sed de justicia. Por eso, Señor, una vez más que el ser humano desaparezca y que la persona maravillosa de Cristo sea levantada y todos seamos llevados a los pies de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El texto para el mensaje de esta noche está en el capítulo 53 de Isaías. Antes de que coloquen el texto en la tela, bueno, ya colocaron. Quiero decirles que el capítulo 53 de Isaías tal vez sea el capítulo más cristocéntrico de la Biblia. El capítulo que explica de manera explícita el sufrimiento, el dolor y la muerte de Cristo. En él, en ese capítulo, encontramos el maravilloso amor de Dios, su misericordia, su gracia infinita derramada a raudales sobre la vida de sus hijos rebeldes. El capítulo 53 de Isaías es tan misterioso que, por ejemplo, los judíos no aceptan. Yo encontré un judío que un día me dijo: mira, la interpretación que ustedes hacen de Isaías 53 es una interpretación inmoral. Y esa es una palabra fuerte. La interpretación que ustedes le dan a Isaías 53 es inmoral. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Y él me dice, porque que un pecador miserable, rebelde, muera por sus pecados, eso es justo y es moral. Pero un inocente que nunca hizo nada de malo, muera por pecadores rebeldes, contumaces, eso es inmoral. Y esa es la interpretación que ustedes le dan a Isaías 53. Por lo tanto, yo no la acepto. La mente humana jamás va a entender cómo un Dios de amor, Dios infinito, Dios todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, omnipresente, se hizo hombre, se hizo carne, vino a vivir entre nosotros. No se hizo un simple hombre, se hizo siervo. Y murió la muerte miserable de la cruz, muerte designada para los peores delincuentes, para los peores marginales de los tiempos en que Pablo escribió. Qué amor maravilloso es ese. Por eso a veces nosotros necesitamos estar solos, salir al campo, mirar el campo de noche, mirar la luna, las estrellas y preguntarnos:
delante de todo el amor de Dios, delante de toda su misericordia, ¿quién soy yo? Pero tú, querido, eres la cosa más bella que Dios tiene en esta vida. Dios te ama mucho. Miren nuestra rebeldía, está en el capítulo 53, versículo 6. Quiero que coloquen el texto en la tela. Yo lo tengo aquí, pero aquí. Yo quiero que ustedes lean el texto. Y vamos a pensar un poco en el texto, antes de que retiren el texto de la tela. Dice así: todos nosotros, tú, yo, el que se cree más santo, el que se cree más justo, el que cuando hace una evaluación de su vida cree que no hay nada de malo en él, todos nosotros nos descarriamos, nos desviamos, nos alejamos como ovejas. La oveja es un animal, ¿cómo puedo describirla? Tan ingenuo que llega a ser bruto, teimosa. Y aquí dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En el original dice por su propio camino, mas Jehová cargó sobre él, sobre Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Jehová el Padre cargó sobre él, sobre Jesucristo. Aquí está la participación del Padre y el Hijo, y naturalmente el Espíritu Santo también está presente. Ahora sí pueden retirar el texto de la tela, porque quiero decirles lo siguiente. El mundo sería feliz y maravilloso si un día nuestros primeros padres, Adán y Eva, no se hubieran descarriado. Descarriarse es salirse del camino. Si Adán y Eva no hubieran abandonado al Padre, no hubieran abandonado a Dios, si ellos no hubieran escogido su propio camino de muerte. Ya lo he dicho muchas veces esta semana y lo voy a repetir. Aquí está el Señor Jesús, aquí está el Padre, aquí está el Espíritu, aquí hay vida. Este es territorio de vida, territorio de plenitud, territorio de paz, territorio de prosperidad. Si tú quieres ser un hombre, una mujer feliz, necesitas estar en el territorio de la vida, necesitas estar en permanente comunión con el Señor Jesucristo. Pero cuando tú te separas, cuando tú te descarrías, cuando tú te alejas de la vida, de manera natural entras al territorio de la muerte. El camino del ser humano es camino de muerte, camino de desgracia, camino de maldición. Es camino de dolor, de sufrimiento, de miseria, de pena, de angustia, de culpa. Lejos de Dios no hay paz. Lejos de Dios no hay justicia. Somos ovejas descarriadas. Y lo peor de todo es que una vez que nos alejamos de Dios y entramos al territorio de la muerte, nos espera el Señor de la muerte, el enemigo de Dios, y nos atrapa en sus redes y nos dice: tú viniste aquí voluntariamente, no sales de aquí. Pero el Señor Jesucristo dejó todo allá en el cielo porque te ama, porque tú le importas, porque Él se interesa por ti. No estoy diciendo por nosotros, no estoy diciendo por ustedes, estoy diciendo por ti, Juan, Pedro, María, no sé cómo te llamas, por ti. Para Dios no hay multitudes, para Dios hay personas. Conoce tu historia desde el día que estabas en el vientre de tu madre, conoce tu niñez, conoce si tus padres no te recibieron con amor, si no conociste a tus padres, conoce los traumas, los complejos
que la vida colocó en tu ser. No hay nada que Dios no conozca, te conoce. Por eso dejó todo y vino. Y entró al territorio mismo de la muerte. Entró a las profundidades de la miseria humana para rescatarte. Solo que el precio de tu rescate no era plata ni oro. El precio de tu rescate era sangre, porque la sangre es vida. Por eso, el amor de Dios no se escribe con música, aunque la música puede alabar a Dios. El amor de Dios no se escribe con poesía, aunque la poesía es una manera bonita de expresar sentimientos y emociones. El amor de Dios se escribe con sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Y todos nosotros habíamos pecado, y todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. No era una muerte instantánea, no. Era una muerte lenta, paulatina. Era una muerte en gerundio, un morir muriendo lentamente. Mueren tus sueños, mueren tus ideales, mueren tus valores, mueren tus principios. Vas muriendo hasta que llega un momento en que te preguntas, ¿qué hago en esta vida? ¿Para qué vive? ¿Para qué vine a este mundo? El enemigo te atrapa con sus cuerdas, que pueden ser vicios, drogas, cigarro, bebida, sexo, pornografía, orgullo, codicia, avaricia, mentira, falsedad, hipocresía. El enemigo te agarra en su telaraña y te va sugando la sangre, la vida lentamente. Y de repente te sientes en la vida perdido, como la oveja descarriada. Solo te resta llorar, solo te resta clamar. Caes de rodillas suplicando que Dios haga algo en tu favor. Lo que tú no sabes, querido, es que la palabra no salió de tu boca y el Señor Jesús ya vino a tu encuentro. Lo que tú no sabes es que tú nunca buscaste al Señor, el Señor te buscó a ti. A veces decimos así: yo encontré a Jesucristo el 24 de noviembre del año. Oh, querido, tú nunca encontraste a Jesucristo. Tú eras la pobre oveja descarriada, la pobre oveja perdida, extraviada en el mundo. Fue el Señor Jesucristo que te encontró. Te encontró hace mucho tiempo. Te está llamando, está tocando la puerta de tu corazón. Anoche muchas personas se dejaron encontrar cuando se levantaron y vinieron aquí adelante. Esta mañana muchos jóvenes se dejaron encontrar por Jesucristo cuando se levantaron y vinieron aquí adelante. Yo sé que miles de personas en diferentes países del mundo, al escuchar estos mensajes a través de las redes, se están dejando encontrar por Jesucristo. Están cayendo de rodillas solas ahí donde están esas personas. El Espíritu de Dios no cesa de trabajar, no cesa de llamar, no cesa de buscar. ¿Por qué el Señor Jesús me busca? Yo siempre digo que si yo muriese y cremase en mi cuerpo, incinerase en mi cuerpo, solo sería un puñado de ceniza que no alcanzaría ni para abonar esa flor. Eso es todo lo que soy. ¿Por qué Jesús me busca? ¿Por qué corre atrás de mí? La oveja rebelde, terca, la oveja que promete y nunca cumple, la oveja que toma decisiones que duran una semana, 2 semanas, y vuelve a un estado peor de lo que estaba. ¿Qué valgo yo para que Jesús me busque?
¿Qué valor tienes tú para que Él corra atrás de ti? Todos nosotros nos descarriamos, pero mira lo que dice el versículo 5. Quiero ver en la tela. Dice: pero Él, el Señor Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones. Éramos nosotros los que merecíamos ser heridos. Esa palabra herido en el original hebreo es ser traspasado, es ser lacerado, es ser ahuecado con una lanza, es ver borbotones de sangre corriendo. Era eso lo que nosotros merecíamos en la vida. No estábamos ahí acostados en un canto de la carretera de la vida, perdiendo la vida, sangrando por nuestras rebeliones, por nuestra terquedad, por nuestra rebeldía. Pero Él, dice Isaías, fue herido por nosotros para que tú no fueras herido, para que tú no murieras. En el jardín del Getsemaní, Él se sintió solo, para que tú no te sintieras solo. Él lloró y derramó gotas de sangre que le corrían por la frente, para que tú no vivieras angustiado. Ese es el amor maravilloso de Jesucristo. Por eso a veces yo pienso, ¿qué sería de ti y de mí si no existiera la cruz del Calvario? Tiene que llegar un momento en nuestra vida en que solo nos resta ir a la cruz de Cristo y cantar y decir: a la cruz de Cristo voy, pobre, ciego, nada soy. Mientras no hagamos eso, queridos, el Señor Jesucristo no puede hacer nada por nosotros. A la cruz de Cristo voy, débil, pobre y ciego soy. Mis riquezas nada son, necesito salvación. Vivo en ti, Señor, y me postro ante tu cruz. Salva, oh, sálvame, Jesús. No somos nada, queridos. Somos ovejas rebeldes y descarriadas. ¿Cuántas veces prometemos a Dios que a partir de hoy todo va a cambiar y nada cambia? Seguimos siendo los mismos. Luchamos con nuestra fuerza y no podemos. A lo largo de mi vida he encontrado gente destruida por el pecado. En las cárceles he encontrado gente amarrada en vicios, gente que tiene miedo de mirar a su pasado, un pasado lleno de dolor, de miseria, de errores, que hirieron el corazón del Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo explicar que nuestra única salida es el Señor Jesús? A ti que me estás mirando por las redes, ¿cómo te puedo decir que no vale la pena que luches solo? Que en algún momento de tu vida tienes que caer de rodillas y reconocer que solo Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. No te desesperes. No te angusties, no pienses que la única salida
es la muerte. Jesús te ama. La Biblia está llena de incidentes como la de María Magdalena, como la de la mujer que fue flagrada en adulterio, como la de Zaqueo, como la de Mateo, hombres despreciados por la sociedad, pero que se dejaron encontrar por el Señor Jesucristo. Pero en la vida real he encontrado también, en la vida actual, he encontrado mucha gente que cuando se dejó encontrar por Jesucristo, su vida dio un giro completo y hoy son príncipes y princesas en el reino de Dios. Por ejemplo, el caso de Dara, una niña que nació en un hogar de padres separados, una niña que desde pequeña no entendía lo que sucedía en su ser, porque en lugar de jugar con muñecas, comenzó a jugar con carritos. A medida que iba creciendo y fue a la escuela, se dio cuenta que las personas la miraban diferente y ella se sentía diferente. Vivió la vida como quiso vivirla. No conocía la palabra de Dios, no conocía los valores, los principios bíblicos. Simplemente vivía y creía que el camino que había escogido era el mejor camino. Al final de todos, ella raciocinaba: Dios quiere que sea feliz y yo soy feliz de esta manera. Pero feliz no era. Nadie puede ser feliz yendo contra su propia naturaleza. Hace 2 años atrás, cuando llegó la pandemia del COVID, ella se encontraba en los Estados Unidos y cuando estaba para embarcar para aquí, los aeropuertos se cerraron y ella tuvo que quedarse en Estados Unidos y no tenía dónde ir. Así que alguien le dio un lugar para vivir en el campo y vivió allá en el campo sin tener mucho para comer, alimentándose de vegetales, una vida natural. Pero en la soledad, un día llegó a sus manos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como un espejo. Cuando tú encuentras la Biblia, tú te ves y por primera vez te contemplas como eres. La Biblia es el espejo de Dios. Si yo no tengo un espejo, puedo venir esta noche con la corbata así y ustedes se ríen de mí y yo no sé por qué se ríen, porque yo no tengo la capacidad de mirarme a mí mismo. Pero cuando encuentro un espejo, me doy cuenta, pero qué ridículo estaba haciendo yo. ¿Cómo estuve yendo así con la corbata? Entonces me arreglo, porque el espejo me muestra que debo arreglarme. Mucha gente tiene miedo de estudiar la palabra de Dios porque al leer la palabra de Dios se confronta consigo mismo. ¿A dónde huirás? La palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta el alma. Tú puedes discutir con la sociedad, tú puedes discutir con la iglesia, tú puedes discutir con los hombres, puedes discutir con los padres, puedes discutir y argumentar con tus amigos, pero tú no puedes discutir con la palabra de Dios. Cuando el Espíritu te habla, te sacude, te estremece, te derriba como a Pablo camino de Damasco, te hace comer el polvo de la tierra, te hace darte cuenta que estás yendo en la contramano de la vida, porque Dios te llama hacia la vida, pero tú te estás dirigiendo en dirección de la muerte. Allá en el campo, Dara sola levantó los ojos al cielo después de leer la palabra de Dios
entendió el maravilloso amor de Dios y lloró. No podía ir. Las inclinaciones arraigadas en su ser la llevaban hacia el pecado. Pero ahora entendió en la palabra de Dios el amor de Jesucristo. Y al entender el amor de Jesucristo, comprendió que había vivido toda su vida hiriendo el corazón de Jesús. Y una noche cayó de rodillas y lloró y lloró y lloró. Y le dijo: Dios mío, yo no tengo culpa de haber nacido así. Pero si tu palabra dice que yo tengo que cambiar de vida, y si tú dejaste todo en el cielo para hacerte hombre y venir y rescatarme de la miseria en que me encuentro, entonces haz por mí lo que yo no puedo hacer. Por favor, no me pidas que yo haga, porque yo no puedo. Haz un milagro por mí. Ayúdame tú. Yo no soy nada. Soy débil, pobre, ciega. Yo necesito de la cruz de Cristo. Yo necesito de la misericordia, del amor, de la gracia. Y ya te dije, tu oración no sale de la boca y la respuesta divina ya llega a ti. Y fue lo que ocurrió. En un instante, querido, yo no te estoy contando una historia de la Biblia, que son reales. No te estoy contando una historia de hace 200 años, que puede ser real. No te estoy contando una historia de hace 10 años. Yo te estoy contando una historia actual. Esa noche arrodillada en el campo, esa muchacha sintió la mano de Dios tocando su cuerpo, tocando su alma, lavando su vida, transformándola, y se levantó como una nueva mujer. Y ustedes pueden ver ahora, voy a pedir que coloquen en la tela las dos faces de Dara. Cuando ella era lo que era, y cuando ahora es lo que es, transformada por el poder de Dios. Entonces, querido, no me digas no se puede. No importa lo que la sociedad te diga. No importa lo que la abrumadora cultura de nuestros días te enseñe. Atrévete. No digo a levantarte, atrévete a caer de rodillas. Atrévete a clamar a Dios. Atrévete a reconocer que tú no puedes, pero que Dios puede. Y Dara no se encuentra a miles de kilómetros de aquí. Dara se encuentra esta noche aquí. Y voy a pedirle en el nombre de Dios que ella venga, porque quiero saludarla. Y quiero levantar las manos al cielo y agradecer a Dios por lo que el Señor hizo en la vida de esta muchacha. Allá en un país extranjero, ella conoció una pequeña iglesia adventista. Esa iglesia
cuando tú sufres, Dios no está triste, no, Dios no quisiera correr, no quisiera auxiliarte inmediatamente, pero es necesario porque el dolor te forja. El fuego lapida el oro, purifica el oro. Tú eres oro, pero necesitas purificarte. Y el instrumento para eso es el dolor. El diablo inventa el dolor. El dolor nace en la mente del diablo. Pero ya que vivimos en este mundo y el dolor nos va a tocar, Dios utiliza el dolor como un instrumento de crecimiento. Vamos al texto bíblico. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. He pedido que coloquen el texto en la pantalla. Voy a leer solamente el versículo 27 y después les voy a contar el contexto de la historia para entrar en detalles del texto. Miren lo que dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿En qué circunstancias sucedió esto? Entonces ahora les voy a contar el contexto de manera general. Pablo estaba en una ciudad llamada Troas cuando tuvo un sueño. Un ángel se le apareció en visión y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él estaba pensando retornar, pero al recibir este llamado divino, llegó a la ciudad de Neápolis. Hoy día es el puerto de Kavala. Llegó allí y más o menos a unos 25 kilómetros se encontraba la ciudad de Filipos. Dios fue muy bueno con Pablo y Silas en Filipos, pero sucede que ahí en la ciudad había una joven que era poseída por el demonio y que adivinaba cosas. La gente se impresionaba y había gente muy inteligente, muy hábil, muy así deseosa de ganar, que prácticamente lo había esclavizado. Esa gente cobraba dinero por la adivinación de esta joven. El dinero era para ellos, no para ella. Pero entonces esta mujer estaba perturbando a los apóstoles y pues el poder de Dios es grande. Miren, quiero decirles una cosa. El enemigo es real. No es una imaginación. El diablo no es una idea. Es una persona. Fue un ángel extraordinario. Se rebeló, siguió su camino egoísta, se apartó de Dios. Pero él vive. Y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y hoy día, ¿qué hacen esos tantos ángeles? Se disfrazan de una cosa, de platillo volador, se disfrazan de fantasma, se disfrazan de alma penada, de condenado, de lo que ustedes crean, pero viene a engañar, viene a seducir. Entonces con el enemigo no se juega. Ten un poco de respeto, no respeto en el sentido de reverencia, sino de temor. No entres por entrar al terreno del enemigo. Pero por otro lado, ten en cuenta que tu Dios es poderoso y que el enemigo no puede hacerte nada. No tengas miedo de atravesar por un cementerio a medianoche, porque ten miedo de los vivos, porque los muertos ya descansan. Su cuerpo está en la tierra, el soplo volvió a Dios. No hay alma penada, no hay fantasma. Todos esos son engaños que el diablo usa para seducir, para mentir, para torcer la vida de mucha gente inocente.
En aquella ocasión, la mujer estaba perturbando el ministerio de Pablo y Silas, y pues con el poder de Dios, el diablo fue expulsado de la vida de esta joven. Y al ser expulsado, ella ya no podía adivinar. Y al no poder adivinar, pues ya no le servía a los que ganaban dinero con el trabajo de la niña. Entonces ellos fueron a las autoridades y se quejaron de Pablo y Silas, acusándolos de muchas cosas. Y fueron aprisionados. ¿Por hacer qué? Por predicar el evangelio. Y encargaron al carcelero colocarlo en la celda del fondo y amarrarlo bien con grillos. Y lo amenazaron al carcelero: si ese hombre huye, si esos dos hombres huyen, tú las vas a pagar. Y ahí estaban. Estoy contándoles el contexto. Era medianoche. Pablo y Silas con las espaldas sangrando, porque antes de colocarlos en la prisión los habían azotado, doliendo. Querido, hay una cosa. Mientras vivamos en esta tierra, mientras peregrinemos en este mundo, muchas veces nuestras espaldas van a sangrar. Muchas veces el dolor nos va a tocar, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios. Yo diría más, justamente por hacer la voluntad de Dios, despiertas la ira del enemigo. Y a los que se van a bautizar, les voy diciendo, prepárate. Porque si tú crees que la vida cristiana es un mar de rosas donde todo te va a salir bien, no estás teniendo una visión correcta del evangelio. Al entregarte a Cristo, vas a tener un Dios todopoderoso a tu lado, miles y miles de ángeles para protegerte, defenderte, darte fuerza para continuar el camino. Pero que el enemigo va a venir con todo encima de ti, sí, prepárate, puede ser que sí. ¿Por qué Pablo y Silas estaban presos? Por predicar el evangelio, por hacer la voluntad de Dios, por expulsar un demonio. Estaban a medianoche con las espaldas sangrando, pero cantando. Estaban de noche con las espaldas sangrando, pero cantando. Aquí hay una verdad interesante. Mientras peregrines por el desierto de este mundo, no eres inmune al dolor. El dolor te puede alcanzar, porque vives en un mundo de dolor. El dolor muchas veces es inevitable, pero el sufrimiento, que es rumiar el dolor, el sufrimiento es una opción. Tú sufres porque aceptas acariciar el dolor. El sufrimiento es el estar rumiando el dolor. Pero ¿qué hago si mi esposa falleció? Si mi hijo descansó, si estoy con cáncer, si he perdido el empleo, ¿debo alegrarme? No, querido, no debes alegrarte. Pero no puedes estar pensando en lo que te sucedió y pensando. Levanta tus ojos al cielo, clama a Dios. Estás herido, con las espaldas sangrando, pero canta. Eso es lo que hacían Pablo y Silas. Porque si ya estás con las espaldas sangrando y te pones a lamentarte, vas a sufrir más. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Entonces, Pablo y Silas estaban cantando, y cuando tú en medio del dolor, en medio del sufrimiento, alabas a Dios, cantas a Dios, va a suceder algo extraordinario. Porque Dios se alegra con la alabanza, con el olor con el loor de sus hijos.
Aunque estés sufriendo, si tú cantas a Dios, si tú alabas a Dios, si tú levantas las manos al cielo y le dices: Señor, estoy sufriendo, me duele, no quisiera sufrir, pero ya que el dolor sufrió, ayúdame a alabarte en medio del dolor, va a suceder algo extraordinario. Dios no permanece inerte, no se cruza de brazos. Él es un Dios vigilante. Él conoce los detalles de tu vida. No hay nada oculto para Él. Tal vez el drama que estás viviendo lo guardas como un secreto en tu corazón y nadie sabe, pero Dios sabe. Aprende a alabar a Dios en medio del dolor, en medio de las lágrimas. Y si tienes que cantar llorando, llora, pero canta. Alaba el nombre de Dios. Él te ama mucho, y si permite que el dolor llegue a tu vida es porque Él tiene algún motivo que tú no entiendes hoy. Dios te ama y quiere prepararte y quiere hacerte crecer. Estudiamos en la lección de la escuela sabática la figura del destetado, del desmamado. Es una figura interesante. ¿Quién sufre más cuando un nené es desmamado? ¿La mamá o el nené? Claro, el nené quiere el pecho materno. Desde que ha nacido ha estado en el pecho materno. Pero la mamá sabe que llegó el momento de crecer, de avanzar. No puede estar mamando la vida toda. Tiene que ser desmamado. La mamá sabe y entiende, pero el bebé no sabe ni entiende. Él solo llora. Pero ¿quién sufre más? Yo creo que la madre. Yo creo, porque yo soy hombre. Nunca di de mamar. Pero la madre me entiende. La madre sufre terriblemente al ver a su hijito llorando, pero sabe que tiene que llorar para crecer. Ese es Dios. ¿Tú crees que cuando tú sufres, Dios no está triste? No, Dios no quisiera correr, no quisiera auxiliarte inmediatamente, pero es necesario porque el dolor te forja. El fuego lapida el oro, purifica el oro. Tú eres oro, pero necesitas purificarte. Y el instrumento para eso es el dolor. El diablo inventa el dolor. El dolor nace en la mente del diablo. Pero ya que vivimos en este mundo y el dolor nos va a tocar, Dios utiliza el dolor como un instrumento de crecimiento. Imagina aquella noche Pablo y Silas cantando. De repente ocurrió lo extraordinario. Un terremoto. Las paredes temblaron. Algunos lados de la prisión cayeron. Y cuando el carcelero despertó, lo primero que pensó fue: los prisioneros se han escapado. Y si se han escapado, yo estoy mal, porque me han dicho que yo soy el responsable. Y si los dejé escaparse, ellos me van a matar a mí. Estoy perdido. Ya no hay solución. La única solución para mí es la muerte. Entonces agarró la espada y estaba para clavársela cuando oyó la voz de Pablo y Silas desde adentro que le dijeron: no te hagas daño, estamos aquí, no hemos huido. Voy a pedir ahora que vuelvan a colocar el primer texto, porque hay unas implicaciones interesantes que quiero extraer del texto. Despertando el carcelero. Cuando el carcelero despertó, claro, aquí está narrando la historia. Él estaba durmiendo, era medianoche, con el temblor, todo, despertó. Pero nosotros podemos extraer una verdad espiritual interesante. Un día todos los seres humanos necesitamos despertar. ¿Despertar para qué? Para cobrar, para tener noción de la realidad.
A veces caminas en la vida a la orilla del abismo, te vas a destruir, te vas a matar. El camino por donde estás yendo es un camino de muerte, pero no te das cuenta porque estás durmiendo. En algún momento de la vida tienes que despertarte, y cuando nos despertamos cobramos noción de la realidad. Solo que cuando tú no tienes a Cristo y cobras noción de la realidad, ¿qué es lo que dice? Y viendo las puertas abiertas, porque ahora ves la realidad, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y eso es lo que sucede con mucha gente. Al contemplar la realidad, arruinó la familia, arruinó los negocios, arruinó su propia vida física. Ahora está con cáncer, está a la orilla de la muerte. Ha tomado la vida toda y ahora está con cirrosis al hígado. De repente despierta. A veces los golpes de la vida, los terremotos de la vida son para que despertemos. Y cuando despierta, se da cuenta de su realidad, de su triste realidad. Y la primera idea que muchos tienen cuando no tienen a Cristo es que la muerte es la única salida. Me suicido, me quito la vida. Y ahora mira lo que dice el texto. Pensando que los presos habían huido. Pero ¿qué dice el texto siguiente, el versículo 28? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo. Claro que él gritó desde el fondo, pero aquí hay otra verdad que nosotros podemos extraer. ¿Acaso no apareció el tercer ángel en medio del cielo clamando a gran voz? Ahora está Pablo aquí clamando a gran voz. ¿Por qué? Porque ve un hombre que está para matarse. Oh queridos, en el mundo hay mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Piensa que la única salida es hundirse en el mundo de las drogas, o de la bebida, o de la promiscuidad, o matarse, quitarse la vida. Y nosotros somos los Pablos y Silas modernos. Nosotros somos representados por el tercer ángel para proclamar a voz en cuello, para gritar el evangelio en el buen sentido, porque hay gente muriendo, y eso hemos comprobado esta semana. Miles de personas entregándose a Cristo, miles de personas que algunas de ellas nunca quisieron saber nada de Jesucristo, escucharon la voz clara del Señor Jesús diciendo: hijo, yo te amo, y fueron y se entregaron al Señor Jesús. Sigo leyendo el texto, versículo 29. Él, el carcelero, al oír la voz de Pablo y Silas, él entonces, pidiendo luz. Claro, el texto es una cosa, yo estoy sacando lecciones espirituales. Él pidió luz porque estaba oscuro, escuchó la voz y quería ver si los prisioneros estaban ahí, por eso pidió luz. Pero estaría mucho forzando el texto si yo dijese que cuando los pecadores despiertan porque oyen la proclamación clara del evangelio, inmediatamente se dan cuenta que necesitan luz. Y la luz es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, no estoy forzando mucho el sentido del texto, aunque el texto es histórico, pero yo estoy sacando lecciones espirituales. Pidió luz y se precipitó adentro. Y cuando vio que los discípulos estaban ahí, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora vamos a analizar esta pregunta. El hecho de que el carcelero preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una evidencia de que él se dio cuenta que estaba perdido. Él despertó, sus ojos se abrieron, la luz iluminó su entendimiento
Y su primera pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque se sentía perdido, era consciente de que estaba perdido. ¿Y por qué? Porque él no tenía lo que los apóstoles tenían. Porque él, delante de una situación, quiso matarse, mientras que los apóstoles, con las espaldas sangrando, delante de la condenación, alababan el nombre de Dios y cantaban. Entonces él debe haber pensado: ¿pero qué tienen ellos que son capaces de cantar en medio del dolor? ¿Y qué me falta a mí? Que con un simple terremoto ya quiero matarme. Lo cierto es que él se dio cuenta que los discípulos, los apóstoles, tenían algo que él no tenía. Miren la responsabilidad que Dios nos da. Cuando caminemos por la vida, las personas tienen que ver por nuestra manera de vivir, de ser, de hablar, de conducirnos. Tienen que entender que hay algo en nosotros que no es normal, no es humano, es de Dios. El carácter de Jesucristo tiene que reflejarse en nuestra vida de tal manera que seamos el Evangelio andando, el Evangelio caminando. De tal manera que las personas vengan y digan: ¿qué tienes? Eres diferente. ¿Por qué eres así? Señores, ¿qué haré para ser salvo? Esa pregunta revela que él era consciente de que estaba perdido. Esa pregunta también revela que él no sabía cómo se podía alcanzar la salvación. Por eso preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él era consciente de su estado de perdición y no sabía cómo alcanzar la salvación. Es interesante que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, contó 3 parábolas. La parábola de la moneda perdida, la dracma perdida, que simboliza a todos los seres humanos que como una moneda están perdidos, pero no tienen conciencia de que están perdidos. Porque la monedita es una cosa, está pisoteada por los hombres, no se da cuenta porque es moneda, es cosa. Pero Jesús narró también la parábola de la oveja perdida. Y la oveja perdida simboliza a todos los que están perdidos, pero despertaron. Sus ojos fueron abiertos y se dan cuenta que están perdidos y quieren alcanzar la salvación, pero no saben cómo, no saben dónde. Como la ovejita que se da cuenta que está perdida y bala, corre desesperada de un lado a otro, se da cuenta que está perdida, pero no conoce cuál es el camino que la va a llevar de vuelta a la casa. Hay mucha gente hoy día en el mundo que tiene conciencia de su estado de perdición y que quisiera hacer lo que sea para alcanzar la salvación, pero no conoce la palabra de Dios, no conoce el Evangelio. Yo estuve en un país de Europa, específicamente Portugal, en el santuario de Fátima, y vi con mis ojos gente caminando de rodillas, gente avanzando de rodillas, pero de kilómetros atrás. Las rodillas sangraban, se habían amarrado paños y la sangre atravesaba los paños y dejaba una mancha horrible en la calle, mancha de sangre. Y a medida que se acercaban del santuario, esas personas lloraban y cantaban y clamaban a Dios. Y aquello me impresionó tanto, me dolió el corazón. Esas personas son tan sinceras cuanto yo. Esas personas son tan sinceras como tú. Solo que nosotros tenemos la bendición de que nos llegó la palabra de Dios y entendemos que somos salvos por la gracia, mientras que ellos están queriendo alcanzar la salvación por el dolor, por el sacrificio, por la penitencia. Pero Jesús también contó la historia del hijo perdido. El hijo sabía que estaba perdido, conocía el camino de vuelta para casa,
pero le faltaba tomar la decisión. Hay mucha gente, especialmente ahora que el Evangelio es predicado por la radio, que escucha el mensaje, entiende que está perdida, entiende inclusive el plan de la salvación, pero le falta tomar la decisión. No mañana, no después, no el próximo año, no cuando me jubile, no cuando me gradúe, no cuando me case, pero no toma la decisión. Es necesario tomar la decisión porque hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, la salvación puede usar, el tema de la salvación puede ser usada por el diablo también para engañar. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles no le dijeron, tienes que portarte bien para ser salvo. No le dijeron, tienes que dejar de fumar o de usar drogas o de beber para ser salvo. No le dijeron, tienes que guardar el sábado para ser salvo. La vida cristiana involucra guardar el sábado. Si eres un hijo de Dios, no vas a contaminar tu cuerpo con droga, ni con bebida, ni con promiscuidad. Pero la salvación no es por eso. Y sin embargo, mucha gente piensa que tiene que portarse bien para alcanzar la salvación. La respuesta de los apóstoles fue simplemente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Pero el enemigo puede venir y seducirte y engañarte y hacerte creer que necesitas hacer algo para alcanzar la salvación. Que la salvación es por la gracia, pero necesitas hacer algo para ayudar a la gracia. Y esa es una mentira completa. Y nosotros a veces somos muy propensos a caer en esa trampa. Por otro lado, cuando el enemigo no puede llevar a depositar la confianza de las personas en el comportamiento, en la conducta, te lleva al otro extremo. De creer que porque eres salvo por la gracia, ya no debes obedecer. Ya no tienes que preocuparte con la ley de Dios, que ya no tienes que preocuparte con el sábado, ni con la salud, ni con cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque eres salvo por la gracia. Y sin embargo, Pablo es claro cuando escribe a los Efesios y les dice que no somos salvos por obra, sino solamente por gracia. ¿Y por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie piense que le ha ayudado un poquito a Jesús para alcanzar su salvación. Tú y yo no podemos nada, no somos nada. Nuestras buenas obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Somos salvos únicamente por la gracia. Pero si hemos sido salvos por la gracia no solo es perdonadora, es transformadora. Al mismo tiempo que Jesucristo te perdona, te transforma, te hace una nueva criatura en Él, en Cristo, para que vivas una vida nueva. Ahora vas a vivir como un príncipe en el reino de Dios. Ya no eres más un pordiosero. Ahora vas a caminar en los caminos de Dios. Vas a hacer la voluntad de Dios, no para ganar un punto para tu salvación, sino porque ya has sido salvo únicamente por la gracia de Cristo. Por eso Pablo dice, no somos salvos por obras, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero enseguida dice, pero hemos sido creados para buenas obras. Las buenas obras tienen lugar en la vida del cristiano, pero no es el papel salvador. Las buenas obras son un resultado de la salvación por la gracia. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta de Pablo y Silas no fue, no te preocupes, que todos se van a salvar. Y sin embargo, inclusive en la iglesia nuestra, vez por otra aparece alguien predicando que Dios es misericordia,
Dios es amor y que un Dios amoroso jamás dejaría de salvar a sus hijos, por más que ellos hayan rechazado la gracia. A eso le llaman universalismo. Y hay inclusive ministros de esta iglesia saliendo por enseñar eso. Pero será tan